En un mundo cambiante, convulsionado por la violencia, la desesperación por cualquier circunstancia de la vida. Si usted ve para Latinoamérica, ve un Colombia lleno de agua, muchos muertos, muchas personas damnificadas, muchas necesidades. Para todo lugar que nosotros veamos, vemos ese tipo de problema económico, problema social, y por lo tanto, la paz sería algo importante, encontrarla. Los hombres la buscan, con diligencia muchos de ellos, pero no pueden encontrarla. Hay tanto conflicto en el mundo que hablar de paz parecería que estamos hablando de algo lejano, de algo que no está al alcance ya. Jesús habló diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que Cristo da es una paz diferente a la paz del mundo. La paz de Cristo no es la paz del mundo, porque la paz del mundo es condicionada por las circunstancias. Si usted en este momento estuviera pasando por un problema duro en su vida, usted diría: ¿cómo puedo tener paz en este problema que tengo ahora? ¿Cómo puedo tener paz en esta necesidad que estoy pasando? Pero ahí es donde Cristo entra, esta es la diferencia entre la paz del mundo y la paz de Cristo. La paz del mundo es una paz condicionada. Cuando nosotros no tenemos problema, cuando hemos logrado todas nuestras metas, cuando todo anda bien a nuestro alrededor, entonces pensamos que tenemos paz. Pero la paz de Cristo, esa paz se puede sentir en medio de la dificultad. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. A gran diferencia de lo que el mundo hace, la paz de Cristo es una paz interna, una paz de corazón. Y yo en esta mañana quiero compartir con usted 3 dimensiones de la paz con Dios. En un tiempo navideño donde hay mucha música navideña, donde hay muchas luces, muchos árboles, adornos en las ciudades y en los hogares, donde hay un ambiente de alegría en la sociedad, podemos nosotros pensar: ¿realmente entendemos lo que esto significa, el nacimiento de Jesús? Si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿qué significa para usted el nacimiento de Jesús? Si le preguntáramos a un comerciante, lo vería como un tiempo para poder ellos hacer buenos negocios. Pero ¿qué significa para los creyentes el nacimiento de Jesús? Hermanos, significa la liberación de la culpabilidad de pecado. Voy a invitarles que abran sus Biblias en Isaías 9, versículo 4 hasta el 7. Isaías 9, 4 al 7. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pastos de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. En el versículo 6 nosotros encontramos que se está describiendo la personalidad de Jesucristo, la del Mesías, la personalidad del Mesías. Y encontramos que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas estas características se pueden ver en la persona de Cristo. Todas estas características representan lo que Cristo es.
Por eso que en este mundo se necesita tanta paz. La paz vino y el mundo no lo entendió. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque lo que ellos esperaban, los judíos esperaban, era un Mesías libertador. Ellos vivían bajo la opresión romana y ellos querían ser libertados. Por eso que usted lee aquí, porque tú quebraste su pesado yugo y quebraste y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Ellos buscaban y esperaban a un Mesías libertador que los sacara de la opresión en que estaban viviendo. Y cuando el Mesías nace en un pesebre, no se adaptó a las ideas o a las expectativas de ellos. De ahí el rechazo de Cristo. De ahí es que este mundo no le conoció. Por eso que la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo despreciaron, lo rechazaron. Pero hoy en día las cosas no han cambiado. Hoy en día siguen lo mismo. Aunque se predica en la televisión por todos los lugares, por la radio, en todo lugar, hay una gran cantidad de personas que no tienen a Cristo como su Salvador. Que el nacimiento de Cristo para ellos no tiene tanta relevancia, tal vez en lo comercial, tal vez en el ambiente religioso, pero nada interno, real, que verdaderamente haga cambios en su vida. Y es de ahí la gran problemática que el mundo tiene. La paz es algo que necesitamos los hombres hoy en día más que nunca. Donde usted puede ver a todo lugar. Puede observar hacia diferentes lugares. Y encontrará siempre faltando paz. Paz porque la naturaleza misma está haciendo estragos con la humanidad. Paz porque la violencia política también. Y hay un gran sinfín de problemas en el mundo. Pero Dios quiere que usted y yo tengamos paz. Dios proveyó lo más hermoso que en el cielo había, que es la persona de Cristo Jesús, para que usted y yo tuviésemos paz. El plan de Dios para usted y para mí es que en nuestras vidas haya paz. Pero usted seguramente en este momento está pensando, pero hermano, pero pastor, ¿cómo puedo tener paz? Es que usted no conoce los conflictos que yo estoy pasando. Dios preparó un mundo diferente al mundo que nosotros estamos viendo hoy en día. Dios quería que su creación viviese de acuerdo a lo estipulado, a lo planeado por Él. Pero el hombre rechazó lo que Dios le estaba dando y quiso establecer su propia paz, su propia forma de vida. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, en este tiempo que me queda. Cristo trajo paz a la tierra. Cristo trajo paz con Dios. Y en Cristo recibimos la paz de parte de Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 14, los ángeles dicen esto: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Este es el anuncio angélico proclamado en aquellos momentos cuando vino el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús no fue simplemente una pequeña alegría, traía grandes y buenas noticias que el hombre necesitaba entender y escuchar. El pueblo que andaba en tinieblas, dice, luz le resplandeció. ¿Qué es lo que quiere decir? El pueblo que vivía en la oscuridad, la luz había llegado al mundo. Y esa luz que alumbra todo pensamiento, que alumbra todo corazón. La paz fue posible a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Imagínense usted todo lo que el cielo tuvo que dar para que usted y yo tuviésemos paz. El mismo Señor Jesucristo, creador de todo lo que existe, tuvo que ser sacrificado en una cruz para que usted y yo pudiésemos tener paz. La paz
posible únicamente a través del Señor Jesucristo. El hombre, por consecuencia del pecado, el hombre había hecho un gran abismo de separación y no podía acercarse a Dios por ningún modo. Era tanto el abismo que había que el hombre era incapaz de acercarse a Dios, y es incapaz de acercarse a Dios por sus propios esfuerzos. Muchos de nosotros tratamos de ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos vecinos, pero siempre quedaremos faltantes porque no tenemos la capacidad de alcanzar el nivel que Dios exige. Es tan grande, es tan alto, es tan grande el nivel que exige la exigencia de parte de Dios para acercarnos a Él, que el hombre no es capaz de poder realizar. Y entre ese abismo, Jesucristo es el único que nos conduce. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través del Señor Jesús que nosotros nos acercamos a Dios. Es a través de Él que nosotros tenemos acceso a Dios. También Cristo derribó la pared de separación. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos querido hacer lo bueno? ¿Cuántas veces usted, amigo que está aquí en esta mañana, cuántas veces usted se ha propuesto ser mejor cada día? Ser una mejor hija, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre. Y se ha quedado corta en lo que usted quiere. En este tiempo nos proponemos muchas cosas. Nos proponemos ser mejores este año que viene. Hacer lo que no pudimos hacer en este año. El año pasado nosotros teníamos grandes metas y la verdad no se realizaron. Se quedaron cortas las metas. Ahora, para tener paz y para vivir una vida de acuerdo a las exigencias divinas, solamente a través de Cristo. Segundo, en Romanos 5:1, el apóstol Pablo escribiendo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el asunto es diferente. Tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Millones de personas buscan tener la paz. Los gobiernos, las naciones se reúnen tratando de alcanzar la paz. Los pueblos están preocupados porque no hay paz. Las naciones se convulsionan y tratan de hacer lo imposible por encontrar paz y no la hallan. En las familias, vemos también las familias a veces heridas y tratan de buscar la paz, de encontrar la paz. Paz en el hogar, paz en las escuelas, que no la hay tampoco. Paz en el ámbito de trabajo, que tampoco usted puede tener paz, hay mucha dificultad. Y la gran necesidad de paz en todo lugar. Pero lo único que puede a nosotros acercarnos y tener paz con Dios es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Buscan paz por medio de la religión, por medio de las obras, dando grandes sumas de dinero. Algunos hombres lo hacen. Pero hay un gran abismo siempre que debe ser superado. Que no puede el hombre pasar ese abismo. Cuando el rico hablaba con Abraham, Dios le dijo: hay una gran separación entre vosotros y nosotros. Y es imposible superarla. Y el hombre trata de buscar y buscar y buscar. Día a día. Trata de encontrar cómo relacionarse muchas veces con Dios. Pone sus propias leyes, sus propias reglas, pero es imposible. Pablo dice: justificados por la fe. Es la fe en la persona de Cristo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz que se establece cuando nos hemos acercado a Él. Esa paz que se encuentra cuando no tenemos cuentas pendientes con Dios. Esa paz que solamente puede encontrar aquel que por la fe le busca. Porque el hombre en su condición de pecado no le es posible acercarse a Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos
3:23. Por cuanto todos se separaron de Dios, se apartaron de la presencia de Dios, no hay paz. Porque solamente cuando nosotros nos acercamos a Él a través de su Hijo, cuando le buscamos con todo nuestro corazón, con grande necesidad, solamente entonces vamos a poder encontrar la verdadera paz que nace en el corazón de aquel que no tiene cuentas pendientes con Dios. Y usted tal vez alguna vez habrá pasado algún tiempo de que tenía alguna deuda pendiente y que no podía cancelarla, seguramente. Y pasó ese tiempo, pero cuando usted logró superar esa deuda y ya todo lo había pagado, se sintió una persona nueva, diferente, prometiéndose muchas cosas, tal vez no volver a caer en lo mismo. Lo mismo pasa con el hombre que no tiene a Dios. Lo mismo pasa con la persona que no tiene a Cristo. Cuando se entrega a Él, se descarga todo aquel sentimiento de culpabilidad. Todo aquel sentimiento de culpabilidad delante de Dios. Jesús nos hace un llamamiento: venid a mí, dice el Señor. Tenemos que ir a Él, tenemos que confesarle a Él, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que creer en Él por medio de la fe. Y está la gran necesidad. Hay muchas personas, muchos creyentes que tienen paz con Dios, porque le han confesado, lo han recibido como su Salvador. Ya no tienen problema con pasar a la eternidad. Sus pecados han sido completamente perdonados. Ya no tenemos cuentas pendientes con Él. Ahora somos hijos de Dios. Pero déjeme preguntarle algo importante. Usted como creyente, usted que no tiene que comparecer en el juicio, el gran juicio del trono blanco, que solamente vamos a estar en el tribunal de Cristo. Usted que por la fe ya sus pecados fueron perdonados, la sangre de Cristo lo limpió completamente y lo ha presentado justificado delante de Dios como que si nunca hubiese pecado. Porque es lo que quiere decir Romanos 5:1, justificado. La palabra justificación quiere decir que es presentado totalmente limpio, sin mancha alguna delante de Dios. Y usted se pregunta: ¿y cómo puede un hombre o una mujer tan perversa? ¿Cómo puedo yo con esta mente, con esta carga que traigo, con esta tendencia, con estas fuerzas que me impulsan a hacer lo mal, cómo puedo yo saber que estoy presentado delante de Dios como que si nunca he pecado? Porque Cristo ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. Porque Cristo, cuando murió en la cruz y declaró que todo había sido completamente cancelado, en ese momento ocupó tu lugar y mi lugar en esa cruz. En ese momento, por eso es que el nacimiento de Cristo trajo alegría y trajo paz a los hombres que le buscan. Porque Cristo, al declarar en la cruz del Calvario que toda deuda había sido cancelada en esa cruz, que ya no teníamos cuentas pendientes con Él, nos presentó delante del Padre como que hubiera sido un niño de 15 días de nacido, de 1 mes de nacido, de 2 meses de nacido, que nunca hubiese pecado. Es lo que quiere decir justificado por la fe. Es lo que significa ser un hijo de Dios. No por lo que usted hace. Por eso es que le digo que el hombre es incapaz de acercarse a Dios por sus propias fuerzas. Solo Dios puede hacer ese milagro. Pero ya que nos hemos acercado a Dios por la fe y que nuestros pecados han sido perdonados, que no tenemos cuentas pendientes con Dios, déjeme preguntarle: ¿tiene usted la paz de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Paz con Dios se obtiene cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero la paz de Dios que el apóstol Pablo habla es cuando nosotros completamente hemos doblegado todo nuestro ser a Cristo y el Espíritu Santo ha venido a llenar nuestra vida. No es simplemente una palabra más religiosa de nuestros cultos, sino una realidad.
Se habla mucho del Espíritu Santo, se dice mucho del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo hace cambios en la vida de la persona. El Espíritu Santo cambia la vida del ser humano y el Espíritu Santo nos da la paz de Dios. Y esto lo dice Pablo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, dice Pablo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Déjeme preguntarle, hermano, usted que es un creyente, usted que es un hijo de Dios, usted que no tiene cuentas pendientes con Él, que sus pecados han sido completamente perdonados, que usted sabe que si hoy pasara la eternidad, usted va a estar con Cristo. Pero déjeme preguntarle, ¿tiene usted la paz de Dios? Que es diferente. Y la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, que todavía no somos capaces incluso hasta de entenderla. ¿Cuándo es que obtenemos la paz de Dios nosotros? ¿Cómo podemos recibir la paz que viene de parte de Dios? Hermano mío, cuando le damos el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, cuando tú le permites en tu hogar que Él sea el centro de tu vida, cuando tú le permites que en tu trabajo ahí esté contigo, cuando tú le permites que en la escuela Él va contigo, la paz que viene de parte de Dios, que el hombre no es capaz de entenderla. Podemos tener paz con Dios, pero la paz de Dios es diferente. Es la que efectúa cambios, es la que te da una nueva vida, es la que en medio de tus aflicciones, en tus dolores y tus tristezas, no la puedes entender, pero viene esa paz infinita que Dios da al corazón que le busca, al corazón que se doblega a Él, que le permite que Él sea el Señor de su vida. Jesús nació en un pesebre. Ahí dice la Biblia que no había lugar para Él en el mesón. Y al no haber lugar para Él en el mesón, Él nació en un pesebre. No había un pequeño lugarcito donde Jesús naciera en el mesón. Pero yo pensaba, no había lugar en el mesón. Pero déjeme decirle, tampoco había lugar en la tumba, porque Él a las pocas horas de haber muerto, a los 3 días, dice la Biblia, se levantó de entre los muertos. Tampoco la tumba pudo retenerle. Si no había lugar en el mesón, tampoco la tumba fue capaz de detenerlo. Y Cristo hizo todo esto para darte su paz, para compartir su paz contigo, la paz de Dios. Por eso es que Él dice, mi paz os dejo. Esa paz que tú la puedes llevar en medio de tu aflicción. Esa paz que el mundo no entiende porque no tiene a Cristo. Esa paz que el mundo no puede percibir porque no tiene una relación con Dios a través de Cristo. Y esa paz que lamentablemente muchos creyentes no están disfrutando hoy en día. Y usted se pregunta por qué. ¿Se ha preguntado usted por qué yo no puedo tener completamente paz? ¿Qué es lo que está estorbando para que yo pueda confiar completamente en Dios? Vivimos en un mundo de ansiedad. Cuando sus niños parten hacia la escuela, usted se queda pensando, tanta gente loca, violenta que hay en las escuelas, en todos los lugares. Entonces queda la intranquilidad. Cuando los niños regresan de la escuela, usted se siente mejor. Pero luego otro día y usted vive esa rutina, pensando qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con nuestros nietos. Y no hay paz. Necesitamos la paz que viene de parte de Dios. Esa paz que trae confianza y estabilidad en aquel que la recibe. Hermano, si no tienes esa paz con Dios, debes de ser diligente en averiguar cómo tú puedes obtenerla. Ya eres un hijo de Dios.
Debes de ser diligente en averiguar cómo poder yo tener paz y estabilidad. A los que nos ven por la televisión, a los que nos ven por la internet, también queremos decirle, en estas fechas tan importantes, tú puedes tener paz con Dios. Y puedes tener la paz de Dios. Porque eso fue el nacimiento de Cristo. Por eso vino Él a este mundo. Para que el mundo que andaba en tiniebla, que andaba en oscuridad, tuviese paz. Tuviese amor. Confianza en Él. Que el Señor le bendiga.